Lo que vamos a hablar ahora es un poco de virtualización. Para llegar a hablar de Docker, tenemos que hablar de virtualización. ¿Por qué? Porque Docker es un sistema virtualizado, ¿sí? Una arquitectura virtualizada, ¿sí? Y para eso tenemos que entender todos y tener una puesta en común de qué es una virtualización, ¿sí? Vamos a hablar, obviamente, vamos a hablar un poco de historia, ¿sí? Vamos a hablar de la necesidad, ¿sí? De la virtualización, ¿sí? Vamos a hablar de las máquinas virtuales o virtual machine, ¿sí? Y luego posteriormente vamos a hablar de containers. ¿De dónde surge esta necesidad de virtualizar esta tecnología? Es muy simple. Déjenme que se lo explico con un dibujo. Imagínense, vamos al ejemplo del kiosco, de la farmacia o de lo que sea, ¿sí? Nosotros tenemos una aplicación, visualizar el lápiz, perfecto. Tenemos, ¿sí? Hardware, que es un servidor, el cual tiene un disco rígido, ¿sí? Una cantidad de memoria RAM, ¿sí? Imagínense que son módulos de 32 GB, ¿no? Bastante viejo, ¿sí? Y un microprocesador acá, ¿sí? Cual sea, ¿sí? Esto es mi arquitectura de hardware, ¿sí? Mi aplicación va a correr sobre esto, ¿sí? Sobre un disco rígido, sobre una memoria RAM, ¿sí? Y un microprocesador que va a procesar mi solicitud, ¿sí? ¿Qué pasa? Imagínense que nosotros diseñamos un sistema, ¿sí? Utilizado por kioscos, ¿sí? Ok, tengo 10 kioscos, 20 kioscos, no hay problema. Imagínense que ahora tiene una capacidad, ¿sí? Estándar de 32 kioscos. Perfecto. Y me costó por armar esto, no sé, $10.000. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Sí, resulta que yo tengo más kioscos. ¿Sí? Tengo un kiosco número 33. ¿Qué tengo que hacer? Esto por 2. Duplicarlo. ¿Sí? Otra vez, mi servidor, ¿sí? Con mi microprocesador, con mis 2 módulos de memoria RAM, ¿sí? Con mi disco rígido, ¿sí? No vamos a hablar de la sincronización entre estos dos, porque tiene que haber una sincronización. No hablemos de eso. Acá yo voy a poder procesar ¿qué? Más kioscos. Y esto me va a costar otros $10.000 más. ¿Sí? Esto me da una capacidad de ¿cuánto? 32 kioscos como máximo, supongamos, ¿no? Perfecto. Supongamos que hasta acá tengo 64 kioscos y gasté $10.000, ¿no? Perfecto. Ahora, si yo tengo un kiosco número 65, tengo que volver a multiplicar esto, ¿sí? Ahora ya sería por 3. Tendría otro acá, ¿sí? Con lo mismo, micro, RAM, disco, ¿sí? $10.000. Pero acá yo solamente tengo un solo kiosco. No tengo 32 más, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente tengo uno más. Entonces ya el gasto de estos para 32 kioscos o de este para 32 kioscos no es lo mismo que este para un solo kiosco, ¿sí? Entonces yo tengo que invertir otros $10.000 para un kiosco extra, ¿sí? Deja de ser rentable, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que me empieza a ir mal y yo no lo tengo más y de acá desaparecen los 32. Me quedo con solamente 32 kioscos, ¿sí? Me quedo con 32 kioscos y me quedo con $30.000 de inversión en hardware, cuando en realidad solo tengo 10.000, ¿sí? Solo necesito tener 10.000 invertidos, ¿sí? Por eso, ¿sí? A alguien en algún momento se le ocurrió virtualizar. ¿Qué sería virtualizar? Sería agarrar un sistema, ¿sí? Un equipo de hardware real, hardware físico, ¿sí? Y decir, bueno, en este hardware, ¿sí? Lo que yo puedo tener son distintos equipos, ¿no? Entre comillas, equipos virtuales, ¿sí? Entonces, acá yo tengo un procesador
tengo uno o varios procesadores, ¿sí? CPUs, tengo muchos módulos de RAM y tengo varios discos rígidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Es hacer, por ejemplo, acá, virtualmente, ¿no? Entre comillas, virtualmente, un CPU, ¿sí? Dos módulos de RAM, ¿sí? Y un disco rígido, ¿sí? Y lo mismo acá, y lo mismo acá. O no, o solamente tener dos, ¿sí? Entonces, estos equipos virtuales me van a simular esto mismo, ¿sí? Tener este equipo de hardware, pero yo lo voy a tener virtualizado, ¿sí? Entonces, de esta forma, mi costo sería mucho menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque un equipo virtual no me va a salir 10.000, sino que me va a salir 5.000, ¿sí? Y además, yo puedo persistir de puedo dejar de necesitarlo y mi costo automáticamente baja, ¿sí? Por eso es importante la necesidad de tener equipos virtuales, ¿sí? Pero que hasta ahí haya quedado clara esa parte. Esto es parte de lo que yo hablaba del escalamiento, ¿no? Esto que yo mostraba o explicaba o intentaba explicar es el escalamiento, ¿sí? Necesito crecer porque mi negocio crece, entonces yo necesito escalar mi cantidad de procesamiento, escalar mi negocio, escalar mi base de datos, ¿sí? Necesito velocidad, ¿sí? No puedo esperar un mes para escalar. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba en hardware, ¿dónde están? Cuando yo trabajaba en hardware físico, para escalar, ¿no? Para comprar un equipo nuevo, tengo que llamar al proveedor, pedirle que me traiga el dispositivo, pagarle. Entonces, vivimos en Argentina y tenemos restricciones, ¿no? De importaciones y demás, ¿sí? Entonces eso demora. Una vez que me llega a la oficina ese equipo, instalarlo, configurarlo, lo que sea, y llevarlo a un data center donde va a estar funcionando, ¿sí? Eso lleva tiempo. No puedo, mi negocio no puede esperar, ¿sí? Entonces necesito que sea veloz, ¿sí? La necesidad de velocidad. Rol del personal de infraestructura. Esto que estoy explicando a nivel hardware lo hace alguien, una persona, ¿sí? Es la persona de infraestructura, ¿sí? Es la persona de IT, ¿sí? Entonces, con estas nuevas necesidades de infraestructura virtual, el rol de la persona de infraestructura va cambiando, ¿sí? Tiene que ser una persona que sepa de virtualización, ¿sí? Y no solo sepa de hardware, ¿sí? Y obviamente mi capacidad de procesamiento es mayor, ¿sí? Al necesitar más, por el escalamiento, necesito mayor capacidad de procesamiento o de storage o de lo que sea, ¿sí? Es parte del escalamiento. Todos forman parte de las necesidades. ¿Qué es una máquina virtual machine o máquina virtual? Es justamente esto, ¿no? Es tener hardware, ¿sí? Con un sistema operativo, obviamente, al que puedo acceder, ¿sí? Virtualizado, ¿sí? Tengo un equipo de hardware X, ¿sí? Al que yo puedo ir dividiendo, ¿sí? En distintas máquinas virtuales, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, servidores muy baratos, ¿sí? Porque son mucho más baratos y puedo crear y destruir a gusto, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, no es tan manual como el hardware, ¿sí? Como el hardware físico, pero lleva un mantenimiento manual, ¿sí? Hay que hacer la actualización en los sistemas operativos, hay que hacerlos escalar, hay que decirle cuánta memoria RAM tienen asignada, ¿sí? Tengo que instalar la aplicación, borrar las aplicaciones, ver el espacio en disco, ¿sí? Lleva un mantenimiento manual, ¿sí? Y tiene un alto consumo de recursos. ¿Por qué? Porque si vamos de nuevo al dibujo, más para abajo, ¿sí? Yo tengo dentro de mi hardware, ¿sí? Mi máquina principal, tengo un sistema operativo, ¿sí? Sistema operativo que dentro de este sistema operativo yo instalo el software de Virtual Machine, ¿sí? El que me va a administrar a mí las máquinas virtuales, que me va a permitir crear una nueva y demás, ¿sí? Y además, dentro, cada una de las pilas, ¿sí?
que tienen estas pilas, tiene un sistema base, vamos a ponerle base. Este software base lo que tiene es la instalación de la máquina virtual, ¿no? Es el software base que emula el hardware, ¿sí? ¿Y qué más tengo? Tengo otro sistema operativo, ¿sí? Windows, Linux, lo que sea, ¿sí? Y acá tengo instalada mi aplicación, ¿sí? Lo mismo para acá. Sí, el software base, sistema operativo, aplicación. Base, sistema operativo, aplicación. ¿Sí? Entonces, es un alto consumo de recursos porque tengo que instalar un sistema operativo y además, otra desventaja que me acabo de acordar es las licencias. Si yo utilizo Windows, tengo un costo de licencia, ¿no? Entonces, para una máquina virtual, tengo 4, ¿sí? Windows y acá Windows por 3, ¿sí? Windows por 3, ¿sí? Entonces, tengo 4 licencias que instalar ahí y obviamente que comprar. Entonces, ya me perdí. Bueno, como les decía, la otra desventaja es el tema de las licencias, ¿sí? Hubo una evolución a todo esto, que son los containers, ¿sí? Los containers, ¿qué son? Son básicamente una máquina virtual, ¿sí? Un equipo virtualizado muy, muy chico, ¿sí? Muchísimo más chico, ¿sí? Estamos hablando que, por ejemplo, una máquina virtual eh, con VMware, que es uno de los sistemas del software que se utiliza para virtualizar, puede estar alrededor de los gigas, ¿sí? 20, 30, 40 gigas, ¿sí? En cambio, un container está alrededor de los megas, ¿sí? ¿Dónde está la mayor diferencia de eso? Bueno, la mayor diferencia de eso, del espacio, es que tengo mi equipo principal, ¿sí? El cual va a tener instalado su sistema operativo, su sistema de container, ¿sí? Vamos a poner software de container, ¿sí? Y acá los pequeños containers. ¿Qué tiene cada uno de los pequeños containers? Simplemente tienen el software base y nuestra aplicación. Nada más. No tienen sistema operativo, ¿sí? Yo no puedo entrar en un container y ver una pantalla como puedo hacer en una máquina virtual. ¿Sí? Una máquina virtual es como si yo entrara a un sistema operativo real, con sus ventanas, con sus programas. Yo le puedo instalar cualquier cosa en una máquina virtual. En cambio, un container no. Un container se crea con un propósito particular. Por ejemplo, tener instalado, no sé, un servidor de Minecraft o un servidor de Counter-Strike, ¿sí? Pero son cosas muy puntuales. Yo no puedo entrar a ese container y instalarle, por ejemplo, una base de datos. No, tengo que crear otro, ¿sí? Que tenga una base de datos, ¿sí? Tengo que instalar el de Counter-Strike, el de base de datos, ¿sí? El de Minecraft, ¿sí? El servidor de Minecraft. Cualquier cosa puedo instalar, pero cada container tiene un propósito específico, ¿sí? Por eso es lo que los hace que sean mucho, mucho más chicos, ¿sí? Su uso, bueno, como decía, es instalar la aplicación, ¿sí? En un servidor, en un container que tenga una aplicación para un uso particular, ¿sí? Su objetivo, bueno, poder desplegar, entre comillas, máquinas virtuales, ¿sí? Mucho más rápido, mucho más livianas y mucho más baratas. ¿Por qué? Recuerden que no tienen sistema operativo. Entonces, por ejemplo, no tengo licenciamiento, ¿sí? Aparece una palabra nueva, el orquestador. ¿Qué es el orquestador? El orquestador es justamente el sistema o el programa que yo utilizo, ¿sí? Para administrar estos containers, para crear nuevos, para instalar uno nuevo, para eliminar uno viejo, para lo que sea,
¿sí? El orquestador es el que a mí me va a orquestar, ¿sí? Los distintos containers que yo voy a tener desplegados, ¿sí? ¿Quiénes son algunos de estos orquestadores? El más conocido, o uno de los más conocidos, es Kubernetes, ¿sí? Kubernetes es uno, Docker Compose es el otro, ¿sí? Son los más conocidos. Hay más, obviamente, pero son los más conocidos. ¿Existe más que esto? ¿Existe una virtualización mayor? Sí. Function as a Service. Function as a Service, ¿qué es? Es una virtualización al punto tal que lo único que yo puedo ejecutar o virtualizar son funciones, ¿sí? Por ejemplo, una aplicación, un programa muy chiquitito que ejecute algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hacer un cálculo entre 3 bases de datos, ¿sí? Eso, por ejemplo, es una aplicación que se conecta a 3 bases de datos, hace un cálculo, exporta el resultado y se terminó, ¿sí? Function as a Service, ¿sí? Es o también conocido como serverless, ¿sí? Es algo nuevo que viene de la mano de virtualización, mucho más chico, ¿sí? ¿Para qué sirve? Como les decía, para hacer cosas muy chiquitas, ¿sí? Que se prenden, se ejecutan, hacen sus operaciones y se apagan, ¿sí? Y las diferencias con lo que estábamos hablando de Docker, con lo que estábamos hablando de máquinas virtuales, es que primero el costo, ¿sí? Es mucho más barato. Es muchísimo más barato. Segundo, no puedo, en este caso, para correr una función como servicio, ¿sí? Necesito de un orquestador, pero que sea particular para esto. ¿Cuáles son algunos de ellos? Azure Function, por ejemplo, o AWS Lambda, ¿sí? Son eh, servicios en la nube que me permite a mí, ¿sí? Crear estas funciones, ¿sí? Y tener todo mi arquitectura de funciones desplegada en algún lado. Espero que estos conceptos hayan sido claros. Cualquier cosa, ya saben, estoy a disposición para cualquier duda o consulta que tengan.